Bienvenido Médico Blasto. En esta ocasión hablaremos sobre apendicitis, ya que se trata de una patología bastante frecuente y de los temas más importantes quirúrgicamente hablando. Abordaremos desde las causas más comunes hasta un poco de la técnica quirúrgica, así que comencemos. McBurney describió la primera apendicectomía en 1984. Actualmente se trata del procedimiento quirúrgico de urgencia más común en el mundo. La población que más afecta está entre los 15 y los 35 años y representa aproximadamente el 47.8% de los ingresos quirúrgicos en un hospital del sector salud. Comencemos con un poco de la anatomía del apéndice. A menudo mide entre 6 a 9 centímetros por 3 a 5 milímetros de ancho. Está irrigada por la arteria apendicular, la cual proviene de la arteria ileocólica, que a su vez es rama de la arteria cólica derecha. La inervación simpática principalmente discurre de T10 a L1. La etiología de la apendicitis es múltiple. A menudo los más frecuentes son los fecalitos, representando hasta el 50% de los casos. Otras causas pueden incluir una hiperplasia linfoide o una parasitosis, sobre todo por Ascaris lumbricoides, entamoeba osteolítica o Enterobius vermicularis. La patogenia realmente es muy simple, todo se basa en la obstrucción de la luz apendicular, lo que provoca una acumulación de moco que nos llevaría a la primera fase de apendicitis, que sería la fase congestiva, posteriormente una congestión venosa, una isquemia tisular, que nos conduciría a un crecimiento bacteriano excesivo, con una supuración y posteriormente una perforación, o bien la formación de un absceso. Entonces tenemos los grados 1, congestiva, 2, supurativa, 3, necrótica y el cuarto grado, que sería la apendicitis perforada. Generalmente al grado 3 y al grado 4 se le conoce como una apendicitis complicada. Aquí podemos ver unos ejemplos de unas apendicitis. En la primera imagen del lado izquierdo podemos ver una apendicitis edematosa o catarral. La en medio, una apendicitis en su fase flegmosa o supurativa. Y por último, del lado derecho tenemos una apendicitis necrótica o gangrenosa. El cuadro clínico es muy característico. Inicia con un dolor periumbilical acompañado de anorexia, náusea y vómito. Se puede añadir también hipertermia, disminución en la peristalsis o incluso estar ausente, y los clásicos signos semiológicos que se refieren al signo de McBurney, al signo de Rosbin, al signo del psoas, del obturador o bien de Blomberg, cuando ya se trata de una irritación peritoneal. Para evaluar la apendicitis tenemos la clásica escala de Alvarado, que califica los siguientes síntomas y signos. Podemos ver que todos tienen aproximadamente el valor de una unidad, a excepción del dolor en cuadrante inferior derecho, que sería el dolor en el signo de McBurney, y también una leucocitosis. Si tenemos solamente 4 puntos o inferior, la probabilidad de que sea una apendicitis es muy baja. Sin embargo, la probabilidad aumenta de 6 a 5 puntos, aunque prácticamente para hacerse el diagnóstico de una apendicitis se requiere 7 puntos para pasarse a quirófano. Hay que tener en cuenta algo con esta escala, y es que hay que preguntarle al paciente o hay que revisar si al paciente no se le ha dado analgésicos. Esto porque obviamente disminuiría los síntomas de dolor y tendríamos puntos negativos en la escala de Alvarado. Entonces, si se tiene duda de una apendicitis que tenga ahí 4 puntos, se puede dejar al paciente hospitalizado, sin AINE, sin nada, y ver cómo va evolucionando para así establecer si se trata de una apendicitis o no. Aquí podemos también observar una comparación entre la clasificación clásica de Alvarado y la clasificación de respuesta inflamatoria en la apendicitis, que es otra escala que he encontrado. De la misma manera tenemos los datos clínicos que vamos a ir midiendo. A estos, dependiendo de las características, por ejemplo en el caso del rebote, si es leve, mediano o fuerte, va a ser 1 punto, 2 puntos o 3 respectivamente. Y dependiendo del total de los puntos sumados, también vamos a tener una clasificación. El diagnóstico es realmente clínico. Los datos del laboratorio son prácticamente auxiliares. Hay que tener en cuenta que existe leucocitosis con una neutrofilia o una vandemia. Si encontramos a los datos del laboratorio una leucocitosis con arriba de 20.000 leucos, se puede sospechar una perforación. Si además de la leucocitosis tenemos elevación de la proteína C reactiva, elevación de procalcitonina, también es sugestivo de una perforación y un absceso.
La radiografía realmente no es de mucha utilidad, aunque se han descrito algunos signos radiográficos para identificar una apendicitis. Estos son la presencia de fecalitos radiopacos, que sería muy evidente, el signo del borramiento del psoas o incluso una escoliosis antiálgica. La tomografía pues realmente no se llega a utilizar tanto, aunque si se utiliza podemos encontrar un signo en punta de flecha, que no es nada más que el engrosamiento cecal que se contrasta con el orificio apendicular. También podemos auxiliarnos del ultrasonido, pero como hemos dicho en un principio, el diagnóstico es prácticamente clínico. En esta imagen de la izquierda podemos ver un fecalito radiopaco, que es lo que les comentaba, es muy evidente. Y en este lado tenemos una tomografía con el clásico signo de punta de flecha. Antes de dar por concluido el diagnóstico, pues tenemos que hacer diagnósticos diferenciales y estos van a depender principalmente de la edad del paciente. Por ejemplo, en pediatría podemos hacer diagnósticos diferenciales con una adenitis mesentérica, una gastroenteritis, no así con unas pacientes femeninas que podría tratarse de una enfermedad inflamatoria pélvica, alguna infección urinaria, endometriosis, quistes ováricos. Y en pacientes adultos podría tratarse de un cáncer perforado, una diverticulitis, una litiasis ureteral derecha o incluso una enfermedad de Crohn. El tratamiento pues prácticamente tiene que ser estabilizador en un principio, aunque como ya hemos comentado el tratamiento definitivo es quirúrgico. ¿Qué incluye la estabilización? Pues tenemos que controlar la deshidratación en caso de que hubiese, el desequilibrio hidroelectrolítico también en caso de que hubiese, instaurar un tratamiento antimicrobiano y analgésico. Generalmente en la apendicitis grado 1 y grado 2 se han llegado a establecer tratamientos antimicrobianos y analgésicos y se ha logrado la remisión del cuadro. Como se ha hecho, el grado 3 y el grado 4 se han referido como apendicitis complicadas y no hacen nada más que la referencia a la perforación, a los abscesos, incluso datos de peritonitis, necrosis o pudiese incluso haber datos de necrosis por contigüidad, y todo esto se va a presentar proporcional al tiempo de evolución. Es decir, si un paciente llega con un dolor clásico de apendicitis y nosotros no lo diagnosticamos o no le damos tratamiento quirúrgico, pues el cuadro va a ir avanzando hasta cada vez complicar. Las técnicas quirúrgicas pues ya nos imaginamos cuáles son. Se trataría de la técnica abierta, quirúrgica abierta o por la laparoscopía. Comencemos pues con la cirugía abierta. Para empezar hay que decidir el punto de incisión una vez que ya tenemos al paciente en quirófano. Tenemos pues así a la incisión de McBurney, que sería una incisión oblicua como lo indica aquí la imagen, la incisión de Rocket-Davis, que sería una incisión transversal, y otras variantes. Generalmente estas dos incisiones son las que se aceptan más en caso de que se sospeche perforación. Si no hay una perforación, pues también se recomienda la incisión media. Una vez que tenemos la incisión, hay que ir sacando el tejido celular subcutáneo y la aponeurosis. Se tiene que hacer el corte en el mismo sentido que la incisión cutánea, es decir, si la incisión fue oblicua, el corte también del tejido celular subcutáneo y la aponeurosis tiene que ser oblicua. Sin embargo, una vez que ya encontremos al músculo oblicuo menor y al transverso, se tiene que ir separando según el trayecto de las fibras musculares, para así llegar al peritoneo. Una vez que llegamos a la cavidad, tenemos que localizar el apéndice por palpación, o bien vamos a ir siguiendo las tenias del ciego, se va a exponer y se va a proceder a su extracción. ¿Cómo lo vamos a extraer? Pues bueno, primero tenemos que pinzar el apéndice, posteriormente cortar y separar el apéndice, y donde quedó el remanente vamos a hacer el muñón del apéndice, y para esto hay diferentes técnicas. Existe la técnica de Puchet, la de Parker-Kirk y la de Halsted. La primera es simplemente una invaginación. La segunda es una invaginación con varios puntos, como podemos ver aquí. Aquí tenemos una invaginación simple y aquí una invaginación con varios puntos. Y una técnica bastante común es la técnica de Halsted, que se refiere a la técnica en bolsa de tabaco. Es prácticamente tener el muñón aquí
ir dando puntos en la circunferencia de donde se cortó y a la hora de ir apretando, ir metiendo el remanente del apéndice para que este se hunda y se forme así la bolsa de tabaco. Hay que recordar que el apéndice generalmente es retrocecal, es decir, es la variante anatómica más frecuente. Por lo tanto va a ser necesario abrir el pliegue peritoneal sobre la corredera parietocólica o fascia tol para conseguir una buena exposición, que sería esta. El uso de drenajes pues es bastante común. Prácticamente se dejan en los grados 3 y en los grados 4, que serían las fases complicadas. ¿Qué tiempo se va a dejar? Pues prácticamente el drenaje, que estos son los tipos Penrose, hasta que deje de supurar. Es decir, se va a extraer el apéndice, se va a poner el drenaje hasta la cavidad y se va a ir viendo cuál es el gasto de la herida hasta que prácticamente llegue a un gasto mínimo. El gasto va a empezar siendo hemático, después puede ser seromático y hasta el último va a terminar siendo seroso y en cantidades muy pequeñas. Aquí podemos ver una herida con un drenaje tipo Penrose, que es como les comentaba, este va hasta la cavidad y se deja expuesto. Por último, vamos a abordar un poco sobre la técnica laparoscópica. Para empezar, tenemos que saber cuáles van a ser los puntos de localización de los trócares de inserción. Tenemos el primer punto, que va a ser en la cicatriz umbilical, el segundo punto, que va a ser en la región suprapúbica, y el tercer punto, que va a ser en la fosa ilíaca izquierda. Tanto para la técnica abierta como para la técnica por laparoscopía, hay que pensar si se va a usar una sonda Foley. Esto es opcional dependiendo de la complicación que nosotros esperemos encontrar en la cirugía. Sobre todo porque como el paciente va a estar mucho tiempo en quirófano, hay que procurar que la vejiga llena no sea un problema de exposición para nosotros. Una vez que tenemos los trócares, se va a hacer prácticamente lo mismo. Se va a procesar la disección del mesoapéndice, se va a pinzar, se va a realizar el muñón. Generalmente existen ya nudos prefabricados que se conocen como endoloops, o bien también podemos hacer disparos con una engrapadora. Una vez que hemos pinzado y cortado el apéndice, lo vamos a extraer. Se recomienda totalmente el uso de bolsa extractora para evitar que el material que contiene el apéndice sea diseminado en toda la cavidad. Y aquí unas imágenes de una apendicectomía por una técnica laparoscópica. Podemos ver aquí el apéndice, las tenias, el ciego. Aquí como estamos pinzando el apéndice, y lo que faltaría aquí pues sería ligarlo, cortarlo, ligarlo, meter la bolsa, extraerlo. Y bien, esto ha sido todo para este pequeño resumen de una apendicitis. Espero haber dejado muy claro que el tratamiento es quirúrgico, que el diagnóstico es clínico, que se trata de un padecimiento bastante frecuente y que la etiología puede ser múltiple, aunque lo más común son los fecalitos. Si te ha gustado el video, deja un like. Si tienes algo que aportar, por supuesto que lo voy a leer en los comentarios. Y si sientes que me he equivocado en algo, pues también lo puedes hacer saber para que todos aquí tengamos la información correcta y podamos aprender todos. Gracias y nos vemos en la próxima.